En este video vamos a trabajar con el artículo de Maurice Dobb, cómo nació el capitalismo. Es interesante poder partir de una idea que a simple vista no se ve en el artículo, pero que es el trasfondo del artículo, que es el debate con Paul Sweezy. Vamos a poder a resumir en pocas palabras cuál es la propuesta de Sweezy que motiva en particular este capítulo de Dobb con más fuerza quizá que el anterior que viéramos, sin quitarle a uno y a otro el valor dentro del debate. Paul Sweezy propone en su búsqueda del origen del capitalismo un capitalismo que se origina con llamemos, el crecimiento que se produce o la disparada económica que se produce luego de la conquista de América y la afluencia de metales preciosos que produce automáticamente de cierto modo una inflación, un movimiento brusco dentro de la economía, tiene como resultado efectos positivos. La afluencia de metal precioso, que en esa época, si no lo recordamos, debemos recordar, se usaba para el acuñamiento de moneda, por lo tanto abarata la moneda y permite una mayor circulación de monetario. Mientras que la oferta de productos americanos y la posibilidad de comercializar productos europeos en América por diferentes medidas que no vinieron al caso, según Paul Sweezy, generan un crecimiento, una importancia del capital, nos está mostrando el ingreso al capitalismo. Esa es la propuesta de Paul Sweezy. No debemos olvidar que Paul Sweezy también es un marxista. Dobb va a devolver a esa propuesta una crítica, no en términos de un ataque directo, sino una argumentación o una demostración extensa de qué es lo que hace al capitalismo y explicando dónde están los orígenes o cómo nació ese capitalismo, eh, desde estos dos capítulos que estamos leyendo. El primero desde la, llamémosle, nomenclatura teórica del marxismo, mostrando qué es lo que Marx propone como modo de producción y en particular qué es lo que caracteriza el modo de producción capitalista. Si partiéramos desde esa idea, tendríamos que recordar, y es bueno para poder analizar este artículo y poder entender el debate, que el conflicto o la contradicción estructurante del modo de producción capitalista es el conflicto entre capital y trabajo. Recordemos que suele ser pregunta de examen. Bien, ese conflicto entre capital y trabajo es lo estructurante del modo de producción capitalista. Eso hay que recordarlo. Entonces, cuando Dobb vaya a explicar cómo nació el capitalismo, parte de una idea para que nos queden fijos los modos de producción, vamos a entender que si bien el capitalismo es, de cierto modo, tiene una idiosincrasia, no comparte con otros modos de producción ciertas características. Por ejemplo, que existen otras sociedades clasistas. Las otras sociedades clasistas son el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, ¿no? O sea, además de que ya lo nombrábamos el capitalismo. Entonces, las otras dos sociedades clasistas son el esclavismo y el feudalismo. En las 13 sociedades clasistas, esclavismo, feudalismo y capitalismo, hay una clase dominante que vive del trabajo excedentario del resto de la población, o que genera el resto de la población. Ahora, ese trabajo excedentario se puede extraer de diferentes formas. Lo particular es que las otras dos o los otros dos modos de producción, el modo de producción esclavista y el modo de producción feudal, extraen ese excedente, ese plus de trabajo que analizábamos en el capítulo 1 de Dobb, lo extraen por medio de la compulsión legal. O sea, obligan legalmente a los subordinados, a los sectores dominados, a entregar ese trabajo excedente. ¿Cómo se produce en el esclavismo? Simple, el esclavo ni siquiera es dueño de sí mismo, entonces hay términos legales que dicen que aquellas personas que no son
dueñas de sí mismas, o sea, que son propiedad de alguien, llámese esclavos, no son dueños de lo que producen. Por lo tanto, su amo tiene derecho sobre el producto de su trabajo. En el feudalismo, los siervos no son formalmente propiedad del señor, pero sí es propiedad del señor la tierra. Y como los siervos están de algún modo pegados a la tierra, adscriptos a la tierra, y forman parte de los bienes que están dentro de la tierra, deben pagar por el usufructo de la tierra una serie de impuestos, gabelas o tributos, como le querramos llamar, para poder entenderlo, que pueden pasar por ser una parte de la producción, nos referimos a un porcentaje de la producción, o bienes o servicios. ¿Cómo lo hace eso? Por compulsión legal, por presión legal. ¿Por qué? Porque justamente el señor feudal tiene derecho sobre esa tierra y como tiene derecho sobre esa tierra, cobra compulsivamente impuestos o tributos sobre ese espacio por el usufructo. Por lo tanto, el modo de producción feudal, el modo de producción esclavista, el modo de la estrategia para extraer ese trabajo excedentario, ese plus de trabajo, ¿sí?, es por la vía de la compulsión legal. ¿Qué característica tiene el capitalismo? Y ya creo que lo hemos entendido porque está en los 3 artículos que hemos trabajado hasta acá, tanto el de Dobb capítulo 1 como el de Milligan como el de O'Donnell. El modo para poder extraer ese plus de trabajo, la famosa plusvalía, es por la vía de la compulsión económica. Yo, al retirarle los medios de producción al productor, llámese fuerza de trabajo, al trabajador, no tiene otra opción el trabajador que vender su fuerza de trabajo, ir al mercado, vender su fuerza de trabajo, su capacidad de hacer. ¿Sí? Está económicamente empujado a venderse a sí mismo, o alquilarse, como se suele decir, alquilarse a sí mismo por una jornada laboral a cambio de un precio, digámoslo en términos de los liberales, determinado por el mercado. Entonces, en esos términos, a lo que nos lleva Dobb es que justamente los cambios que permitieron el ascenso del capitalismo, por lo general, se han dado desde arriba y desde abajo. En los modelos desde arriba habla del modelo prusiano y del modelo japonés, donde el Estado toma la decisión de ingresar a ese proceso de industrialización y genera una serie de normativas, de leyes, por las cuales se pasa automáticamente a un modelo industrial. No es el eje de nuestra explicación, por eso vayamos a la otra estrategia, que es la estrategia de una revolución industrial desde abajo, que es el modelo inglés y es el modelo que permite de algún modo la emergencia del modo de producción capitalista. En esa revolución desde abajo reconoce 3 etapas. En esas 3 etapas, primeros nudos, es el pequeño productor emancipado de las obligaciones feudales. Y en ese proceso, una situación paralela en la cual se lo va privando de los medios de producción, ya sea de su parcela, de su ganado, de las herramientas, y paulatinamente se va convirtiendo en un asalariado, donde el campesino que no tiene un título de propiedad o que no puede demostrar los derechos sobre ese territorio es expulsado. Por lo general las tierras le pertenecen a los señores feudales, entonces los señores feudales reclaman esa propiedad, expulsan a los campesinos, o sea, ahí tengo los dos momentos, o sea, la emancipación al expulsar a los campesinos y el proceso de cercamiento, o sea, el privado de los medios de producción y la apropiación directa, ahora sí, de los señores feudales de sus derechos de propiedad. En esa expulsión se da en paralelo lo que es un empobrecimiento. Entonces yo expulso a los campesinos y empobrezco automáticamente porque no tienen acceso a sus bienes de subsistencia. Esos desposeídos tienen hacia un lado un proceso de asalariamiento, o sea, ir en busca de un salario para poder obtener
un sustento y en paralelo un proceso de concentración de tierras en las manos de unos pocos. No necesariamente el señor feudal se queda con las tierras, las cerca para venderlas, para obtener dinero. Se las vende obviamente a burgueses, a comerciantes locales interesados en la producción agrícola. Este proceso Marx lo llamó originalmente acumulación primitiva. O sea, es el caldo de cultivo para un salto importante que es el ingreso al modo de producción capitalista. Lo que marca Dobb es que en el siglo XVI existieron una serie de relaciones asalariadas, de relaciones sociales de tipo asalariadas, que quizá no estaban tan fuertes o no estaban directamente presentes en otros países. Y eso hace característica a Inglaterra en estas posibilidades de saltar hacia el modo de producción capitalista. Entonces, esas condiciones de relaciones asalariadas, ¿con qué se complementa? Con un conjunto de hombres acostumbrados a invertir capital, a comerciantes que no tienen miedo en arriesgar sus capitales en busca de una ganancia, la existencia de importantes capitales mercantiles, o sea, no solamente hay pequeños burgueses interesados en invertir capital, sino que existen esos capitales en modo importante dentro de la economía inglesa, y la existencia interna de Inglaterra de una serie de mercados y de circuitos comerciales, lo que además alimenta la rueda de poder invertir el capital para poder ingresar a esos mercados y poder comerciar y obtener ganancias en esos circuitos comerciales. Se genera también en paralelo un desarrollo importante de las fuerzas productivas. En particular, hace hincapié en el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector de la minería. O sea, hay una dinámica particular en el sector de la minería que permite una serie de innovaciones técnicas, ¿sí? Esas innovaciones técnicas lo que muestran es este desarrollo de las fuerzas productivas que vamos a desarmar en dos palabras. Por un lado, la aparición de innovaciones técnicas y en paralelo el proceso de desarrollo de trabajadores preparados para manejar ese material técnico. Recordemos que las fuerzas productivas no pueden ser solo reducidas a la tecnología o al desarrollo de herramientas, porque si no estaríamos hablando de los medios de producción. Los medios de producción no se reducen solamente a la herramienta, sino los medios de producción también tienen ciertos grados de desarrollos históricos, lo que habla del desarrollo de esas fuerzas productivas. En paralelo, en Inglaterra, está presente también es una base artesanal textil de cierta importancia. ¿A qué nos referimos con una base artesanal textil? Hay un conjunto importante de artesanos dedicados a las actividades textiles que datan del siglo XVI. Pensemos que estamos en el siglo XVI, XVII en paralelo vamos a empezar a ingresar, y la revolución industrial suele ser datada en el mediados del siglo XVIII, principios del XIX. O sea, estamos hablando de una acumulación de cambios técnicos, sociales, en las relaciones sociales, que datan de siglos. Bien, esa base artesanal textil de cierta envergadura tiene como punto de partida unas pequeñas industrias o pequeños talleres artesanales que tienen que resolver el modo de provisión de materias primas y el sistema de comercialización. Y que son tan pequeños estos talleres artesanales que no pueden resolverlos por su cuenta. Entonces, por lo general, van a esperar o van a tener que recurrir al mercader fabricante, que es quien va a auxiliar a esta estructura de provisión de materias primas y de comercialización del producto terminado. Entonces, este mercader fabricante que nos aparece invirtiendo ese capital justamente es aquel hombre acostumbrado a invertir capital. La existencia de esos capitales mercantiles que marcábamos recién es la existencia de mercados y circuitos demandando estos productos artesanales textiles que podrían producir nuestros artesanos
carentes de capital. ¿Qué es lo que hace el mercader fabricante para auxiliar esta industria artesanal? Obviamente, por una parte, provee materias primas al artesano y por otra parte, reparte trabajo a domicilio para auxiliar a este artesano. O sea, hay alguien que toma de algún modo el pedido de una producción artesanal, llamémosle producir mantas, ¿sí? Necesitan producir 50 mantas, el mercader fabricante lo que va a hacer es recorrer los campos retirando, supongamos, lana, y esa lana la va a repartir en trabajadores a domicilio para que se genere el tejido, y luego de eso va a llegar tranquilamente al artesano para que se haga el terminado. Entonces, toda esta estructura de trabajo a domicilio en estructuras artesanales, lo que me está mostrando, ¿sí?, esos pequeños productores artesanales, lo que me está mostrando es la importancia de un desarrollo, digamos, no estrechamente vinculado a la producción de alimentos. Y esa producción no vinculada o no estrechamente vinculada a la producción de alimentos, lo que me está hablando es de una sociedad que empezó a cambiar. Hagamos un paréntesis. En el esclavismo y en el feudalismo, la mayoría de las actividades productivas estaban dedicadas a la generación u obtención de alimentos. En este caso, hay un sector de la economía que se está desarrollando y que está favoreciendo un desarrollo de las fuerzas productivas de esa sociedad, pero que no está produciendo alimentos. Bien, esta etapa del desarrollo, muchas veces convertida con un proceso de industrialización, Marx la llamó manufactura, porque buena parte de esta estructura con perfil industrial está basada en un porcentaje muy alto en la hechura a mano y en la producción artesanal. Ahora, nos podríamos preguntar si esto ya es capitalismo. De hecho, Dobbs se lo pregunta. Básicamente no es capitalismo. ¿Por qué no es capitalismo? En principio porque el trabajador todavía no está proletarizado. O sea, buena parte de los trabajadores que participan en esta industria artesanal todavía no ha sido por completo separado de los medios de producción. O sea, muchos de los trabajadores que están trabajando en esta estructura artesanal poseen todavía herramientas, ¿sí? Tienen una rueca, tienen un pequeño telar y tejen para el mercader fabricante. Muchos de estos trabajadores que van a estar tejiendo tienen una parcela de tierra en la cual obtienen lo más importante de su sustento, la comida cotidiana, y hacen estas tareas para el mercader fabricante como un ingreso extra familiar. Por lo tanto, esos trabajadores todavía no están proletarizados. En pocos términos, repasando el capítulo 1, no están separados de los medios de producción. No son por excelencia vendedores de fuerza de trabajo. Bien, ¿cuál es la otra cuestión que marca que todavía no estamos propiamente en el capitalismo? Que la producción está dispersa y descentralizada. El capitalista, ¿sí?, es casi un comerciante todavía y no controla por completo el proceso de producción. Entonces, si el capitalista todavía es un comerciante, todavía no tenemos bien marcado el conflicto entre capital y trabajo, porque el capital todavía no controla el proceso productivo, no controla por completo el trabajo. Lo que obviamente sí, se está perfilando una relación entre capital y trabajo. Está en ciernes, está en proceso de desarrollo, pero todavía no ha sido clara la separación entre capital y trabajo. Todavía el trabajador tiene opciones de obtener su sustento de esa parcela que posee o incluso de ese telar, puede hacerlo por su cuenta. Bien, este proceso de manufactura y de trabajo a domicilio, lo que sí va marcando ya es una separación entre el empresario y el trabajador, o sea, entre aquel que posee parte del capital que se está movilizando y aquel que realmente realiza el trabajo. Hay un proceso de separación. La otra cuestión que sí nos está marcando
de alguna manera la formación del modo de producción capitalista, es que el precio del producto ya es discernible del, digamos, el precio pagado por el producto que se va a hacer, ya es discernible del plus de trabajo que se obtiene de eso. O sea, lo que se le paga al trabajador de lo que va a valer el producto terminado. Ya hay un proceso de separación entre esas dos cosas. Lo que nosotros conocemos como plusvalía. Entre el precio de la fuerza de trabajo y la plusvalía. Bien, dice, hacia fines del siglo XVII, lo que aparece como importante en este proceso es la innovación en cuanto a telares que implican una inversión de capital un poco más importante, lo que empieza a dejar de algún modo retrasados a aquellos trabajadores que podían poseer un telar artesanal en casa. Algunos de estos empresarios que llamáramos mercader fabricante empiezan a agrupar artesanos en un edificio que es de su propiedad. Se parece al sistema fabril en cuanto a la agrupación de personas trabajando, a un intento de controlar la producción, pero todavía se produce de manera individual artesanal. O sea, cada artesano produce por completo su propio objeto, su propia mercancía, su propia tela, sin haber una completa división del trabajo o clara división del trabajo, aunque ya es bastante presente la importancia del capital en el interés de controlar la producción. En paralelo, lo que se está produciendo es la concentración dentro de la industria del hierro. Es un proceso donde las industrias del hierro empiezan a devorarse de algún modo a las pequeñas industrias del hierro y concentrar sus capitales en algunas, en pocas, en un conjunto menor de industrias del hierro que concentran grandes cantidades de capital. Este es uno de los procesos que mencionó O'Donnell, ¿sí? La peligrosidad de que en la competencia los burgueses destruyeran a otros burgueses, tendiendo a eliminar por completo la clase burguesa. No estamos todavía en la eliminación de la clase burguesa, pero sí es claro ese proceso de competencia, que también estaba en el capítulo 1 de Dobb. Bien, ¿qué es lo que se produce en el siglo XVIII? Siempre partiendo de aquello que estábamos viendo, de este proceso de artesanado que se expande, de este intento del mercader fabricante de concentrar o de controlar el trabajo artesanal. En el siglo XVIII aparece un ritmo de desarrollo mucho mayor, con bastante claridad, con la concentración de la producción y una relación directa entre capital y trabajo. Estamos, sí, ahora camino al proceso de maquinofactura, a diferencia de la manufactura, que es de tipo artesanal. Ahora, ¿cuál es el efecto de la maquinofactura en este proceso de concentración que estamos hablando? Básicamente, si contábamos que en el siglo anterior los telares que tienen mayor nivel de producción y que tienen innovaciones técnicas importantes tienen valores más altos, eso hace que algunos de esos artesanos no puedan ingresar a este proceso de innovaciones técnicas, por lo tanto queden rezagados. Eso implica que hay menos competidores. Y los competidores que quedan todavía produciendo les permite acumular cierto grado capital para poder directamente emplear más cantidad de trabajadores o invertir en innovaciones técnicas. En paralelo, aquellos cercamientos que mencionáramos al principio, lo que me está produciendo es mayor cantidad de proletarios. ¿Cómo aumenta la población de proletarios? Por un lado, por el crecimiento natural de la población. Segundo, por los cercamientos, o sea, cada vez más campesinos expulsados de sus campos y una creciente comercialización de los alimentos. Por lo tanto, hay un interés de los capitales de la burguesía agrícola o agroganadera que va a invertir en el campo para poder producir alimentos. Y en paralelo la decadencia del artesanado, aquel que no pudo sumarse a este proceso de inversiones en innovaciones técnicas, algunos por retardatarios, porque no van a estar de acuerdo con usar nuevas tecnologías, y algunos directamente por falta de capital. Entonces todos esos artesanos que van a entrar en decadencia se van a tener que sumar a las filas de los trabajadores para obtener un sustento vendiendo su fuerza de trabajo.
Entonces, entre los cercamientos, la decadencia artesanal y el crecimiento natural de la población, yo voy a aumentar el volumen de proletarios, o sea, de oferta de mano de obra, lo que va a sostener costos bajos para el salto que necesitamos dar con la aparición de la maquinaria, algunas movidas por energía hidráulica y no muy lejos, movidas por el vapor hacia principios del siglo XIX. Esa es la historia del cómo nació el capitalismo. ¿Qué es lo importante que tenemos que entender en este cómo nació el capitalismo? Hay dos etapas bien claras. Una es la de manufactura, una es la de maquinofactura. En la de manufactura hay que entender bien el proceso de lo que es la acumulación primitiva y el proceso de concentración de tierras y un proceso de empobrecimiento de un sector de la población. En ese primer momento de manufactura hay que reconocer esa base artesanal textil y cómo funciona el sistema de trabajo a domicilio. Para poder entender la emergencia de la maquinofactura, o sea, de la aparición de la maquinaria, hay que entender en qué momento o qué características marcan la emergencia del conflicto capital y trabajo, o sea, la separación del capital y del trabajo, reconocer el proceso de aumento del control de la producción de parte del capitalista y el proceso de separación del trabajador de los medios de producción. O sea, cómo se da el proceso en el cual los trabajadores o el sector productivo va a perder control sobre los medios de producción. Un resumo rápido, ¿cuáles son la pérdida de los medios de producción? En principio, aquel campesino que estaba en la tierra, que es separado de la tierra, que es separado de las herramientas, aquel artesano que posee herramientas, que por un proceso de competencia va a ser cada vez obsoleta las herramientas que posee y que no le va a quedar otra que sumarse a las filas del proletariado, lo mismo que el artesano, que va a quedar obsoleto con las innovaciones técnicas o con su ausencia de capital y que no va a poder competir en el mercado, por lo tanto va a tener que vender su fuerza de trabajo. Todo ese proceso va a convertir todo eso en una población de proletarios o de fuerza de trabajo que no va a tener otra opción que vender su fuerza de trabajo en el mercado, por lo tanto que va a ser empujado por la compulsión económica. Recordemos entonces cómo nació el capitalismo, por estos dos procesos que tienen que ver con la separación de los trabajadores de los medios de producción y un proceso de innovaciones técnicas que va de la manufactura a la maquinofactura.